Me da mucho gusto poder verles a todos y continuar viendo la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para hablarnos. ¿Está listo para recibirla? Este es el tema número 3 de la serie que iniciamos hace algunas semanas, que se titula 7 iglesias. Estamos tomando como base Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El día de hoy vamos a ver la tercera iglesia a la cual el Señor le habla, y el título es Pérgamo, como subtítulo, cuidado con lo que toleras. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2:12 hasta el versículo 17. Leemos así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oremos una vez más. Gracias, Padre, por tu palabra, que ahora nos es expuesta. No queremos solo leerla, sino que ella nos lea a nosotros y que nos enseñe lo que necesitamos cambiar, que nos enseñe aquello en lo que necesitamos poner a tus pies para ser transformados, pues de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Sé tú exaltado y sé tú glorificado mientras que nosotros escuchamos tu palabra, pero continúalo haciendo mientras que nosotros obedecemos a ella, dando respuestas a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de continuar con la serie y con la introducción, me gustaría decir algo que es un concepto que me gustaría que se quede en nuestro corazón. Lo hemos repetido en la congregación que tenemos allá en Kelly Street, en la que estamos trabajando ya. Y es esto, y es que la iglesia es una iglesia santa, es universal y es apostólica. Es santa, ¿por qué? Porque Dios es santo. Es universal porque está conformada por todos los miembros de toda la tierra en todos los tiempos. Y también es apostólica, ¿por qué? Porque está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, la cual ellos recibieron del mismo Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. La palabra usa esa analogía para ilustrar la iglesia y compararla con el cuerpo de Cristo. Y así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, también el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos piernas, están vinculadas, ¿verdad? Las piernas con los pies, las manos con los brazos, y son interdependientes. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, dependemos los unos de los otros. Y en esta serie vemos esa singularidad dentro de la pluralidad. O sea, pluralidad hablamos de iglesia universal y singularidad hablamos de iglesias locales. Vemos aquí que hay 7 iglesias que son distintas las unas de las otras. Hasta ahora hemos visto 2, y hemos visto que tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia de Esmirna son muy, muy diferentes, ¿verdad? La primera iglesia fue reprendida por Dios, la segunda iglesia que vimos fue alabada por Dios sin ninguna reprensión. Así que podemos ver que a pesar de que estaban muy cerca geográficamente la una de la otra, pues fueron diferentes. Vemos también que aunque han sido distintas y seguirán siendo distintas las características, los puntos geográficos y las cualidades de cada una, son parte de la iglesia universal. Por esto vemos este llamado casi al final de cada mensaje en la carta, en donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque este mensaje iba dirigido principalmente para la iglesia a través de su pastor, pero también quedaba abierta la carta para que las iglesias, las otras, lo pudieran oír, y para que nosotros ahora lo pudiéramos oír y aprender, porque fue inspirado por Dios. Una iglesia local, ya hablamos de lo que es una iglesia universal, está compuesta por todos los creyentes en todos lados del mundo, pero una iglesia local está formada, igual que el cuerpo de Cristo, por miembros. Y la condición de los miembros
manifiesta la condición de la iglesia local. Si tú tienes una iglesia que dices es una iglesia inmadura, ¿es por qué? Porque los miembros son inmaduros. Si tú tienes una iglesia que es una iglesia humilde, es porque los miembros son humildes. No sé si me estoy comunicando. De tal manera que podemos decir, esa iglesia es así, no por su pastor, aunque es el responsable, sino es así por sus miembros. No sé si me estoy logrando comunicar, me está logrando entender también. La iglesia, hermanos, también es comparada en la palabra con la novia, con una novia que se está preparando para recibir al novio. Es la novia de Cristo. El mismo Cristo se dio por ella. El mismo Cristo la purifica a través de su palabra, y eso nos muestra algo que vamos a ver un poquito la próxima semana. Y es que hablando de maridos y esposas, hablando de esta relación que hay como Cristo con su iglesia, el marido se da por su esposa, ¿verdad? Quiere decir que se sacrifica por ella. Y sí que nos sacrificamos muchos de nosotros, ¿verdad? Es pues unas jornadas largas de trabajo, largas horas manejando en el tráfico, etcétera, y nos damos por ella, por nuestra esposa y por nuestra familia, y eso es algo bonito, algo maravilloso, es algo que hace el Señor, y no es solamente limitado al esfuerzo físico que podamos hacer, sino es también que al esfuerzo espiritual, porque Cristo no solo se dio en sacrificio, sino que también purifica a la iglesia por medio de la palabra. Eso nos da a nosotros un ejemplo, porque dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, nuestra función no es solamente de proveer y de no, ya fui al jale y estoy muy cansado, ¿verdad? Sino que es poder hablarles la palabra a nuestra esposa, porque además, decía algo muy importante nuestro pastor Chuy Olivares este domingo en Guadalajara, y es verdad, que las esposas son nuestro reflejo. ¿Qué tal? Ay, ¿quieres ver a un varón? No solamente lo que habla, ve a su esposa y es su reflejo. Y eso es algo interesante. Bueno, de la misma manera, una iglesia local debe de reflejar a Cristo. Una iglesia es a la que Jesús va a presentarse a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada, pura y sin mancha. Bueno, eso es lo que nosotros como maridos buscamos, más allá de solamente proveer, presentar también delante del Señor a nuestra esposa, que sea una esposa espiritualmente saludable, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Así que responsabilidad nuestra, es lo que dice Efesios 5:27. Así como la esposa es el reflejo de su esposo, así la iglesia debe ser el reflejo de Cristo. Y eso incluye no solo la iglesia universal, que esa será la que será presentada ante el Señor, sino que las iglesias locales también pues deben de ser el reflejo de Cristo. Las iglesias locales se deben distinguir por santidad. Diga santidad. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por santos. La iglesia no está formada por un grupo de gente que va a un lugar que pues, está divertido o que es agradable, o en donde la pasamos bien, en donde escuchamos buena música, somos entretenidos. No. La iglesia no es un club, decía un autor, aunque no debe ser menos que eso, ¿verdad? Porque en un club hay amigos. Pero la iglesia no es limitada a un club. La iglesia no es un lugar de ayuda social, aunque nos ayudamos, ¿verdad? Cuando alguno tiene necesidad, de acuerdo a la palabra. La iglesia está formada por santos. Y así es como la palabra de Dios se refiere muchas veces. En 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es un Dios de confusión, un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias. Te fijas que está, no está en singular sino en plural, en todas las iglesias de los santos. Las iglesias están formadas por santos, y esa palabra santos me gustaría que la entiendas bien. Cuando pensamos en santidad, no es incorrecto que pensemos en perfección y en pureza como Dios es santo, pero nosotros no somos perfectos ni puros. No sé si te has dado cuenta de eso, ¿verdad? Tenemos todavía la naturaleza, que el restante que se quedó ahí, la inercia del pecado que se quedó ahí. Por eso a veces tenemos malos pensamientos, por eso a veces cuando nos provocan nos enojamos, cuando se nos atraviesa en el freeway sale, después el Espíritu Santo nos dice: hey, ¿qué pasó? Eso no refleja a Cristo para nada, ¿no? Pero no somos perfectos, sin embargo somos santos. Santo aquí es la acepción de estar separado, de estar apartado. Nosotros, los hijos de Dios, quienes somos miembros de las iglesias, hemos sido separados del mundo, separados del pecado, separados de toda la inmundicia y apartados para la santidad.
apartados para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que eso es lo que nosotros somos en Cristo. Somos santos, somos separados, y quizás no lo somos con nuestra perfección, porque el Señor, el Padre, cuando nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Por eso es que el Señor ya nos ve como santos. Y así es como nos llama en la palabra de Dios, como lo vimos ahí en 1 Corintios 14:33. Vayamos ahora sí al versículo 12 de Apocalipsis 2. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el primero que recibe el garrotazo? El primero que recibe la exhortación es el ángel. Hemos visto que no se refiere a un ser angelical, a un ser sobrenatural, aunque ciertamente los vemos en la Biblia, sino que se refiere al encargado de la iglesia, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Este mismo mensaje que yo estoy hablando ahora, ¿a quién crees que le pegó primero? A mí. Y sabes que cuando nosotros nos vamos así en series y vamos leyendo o enseñando versículo a versículo, como nosotros normalmente lo hacemos, lo hemos hecho con el libro de los Hechos, ahora estamos viendo el Sermón de la Montaña, uno no selecciona el tema que quiere hablar. A eso se le conoce como predicación temática y está muy bien, es un buen recurso. Sin embargo, este formato de predicación en donde vamos versículo a versículo, pues es prácticamente lo que el Señor nos dice: de esto vas a hablar. Y cuando yo empiezo a preparar la enseñanza, digo: Señor, ¿no habrá otra cosita por ahí? A mí me gustaría hablar otra cosa, pero el Señor me dice: no, no es lo que tú quieras, sino lo que yo quiero. Entonces el mensaje primeramente nos pega a nosotros. Y eso nos libra a nosotros los pastores que nos apegamos a la Biblia de que nos acusen de que le preparamos la enseñanza a alguien, ¿verdad? A veces lo dicen: lo dice por mí. Bueno, sí, lo digo por ti, por todos. Pues por eso estamos aquí, para que el Señor nos hable. Pero no es específicamente tirarle pedradas a alguien así nada más porque sí, ¿no? Primeramente la pedrada nos cae a nosotros los pastores. Entonces el primer receptor es el ángel, el pastor. Y es necesario aclarar que el pastor no es superior. No es un ser superior. Los ancianos no pertenecen a una élite especial que están inmunes de reprensión, que están inmunes de exhortación, que están inmunes de las mismas expectativas que cualquier miembro de la iglesia, porque nosotros, antes de ser pastores, antes de ser ancianos, antes de ser diáconos, antes de ser cualquier tipo de servidor, somos miembros de la iglesia. Somos hijos de Dios y no somos superiores. Esto quiero que quede muy claro, porque a menudo se da que en ciertas iglesias, no estoy pensando en ninguna en particular, pareciera como que el pastor necesita tener una alfombra roja para caminar por ahí. Necesita tener un plato especial. Se le celebra el cumpleaños. Si ya viene mi cumpleaños, por favor, ni se les ocurra hacerme una fiesta especial, porque yo soy igual que todos los demás. A menos de que le hagan fiesta y pastel a todos los miembros de la iglesia, entonces yo lo acepto. Mientras no. Así que le agradezco mucho que me ame y todo lo que quiera, ore por mí, con eso es suficiente. Pero nosotros no somos especiales. Nosotros no merecemos el asiento especial, la alfombra roja, la corona especial, la bebida especial. No somos absolutamente nada especial. Somos también pecadores redimidos y el Señor nos llamó para que podamos dar el mensaje. Eso es todo, por su gracia. Somos también miembros de la iglesia, también nosotros estamos sujetos a exhortación, también nosotros estamos sujetos a ser disciplinados, también nosotros diezmamos. O sea, es lo mismo, solamente que tenemos una responsabilidad mayor. El pastor tiene también la tarea de alimentar, esa es nuestra función. Es muy importante que tengamos clara nuestra función y qué es lo que nos toca hacer en el cuerpo de Cristo. Así como en tu trabajo, tú sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? También en Cristo nosotros debemos de tener clara cuál es nuestra función dentro del cuerpo. Y como pastor yo entiendo que mi función no es coordinar conciertos, no es hacer, no sé, cruceros por el mar, no es coordinar cosas, sino mi tarea, según la palabra, porque a mí se me pueden ocurrir muchas cosas, según la palabra, mi función es alimentar al rebaño. Esto analógicamente refiriéndose a predicar la palabra, es dar el mensaje. De hecho, como vimos, la palabra ángel viene del griego agelos y significa mensajero. Esa es mi principal función, es dar el mensaje de la palabra. Cuando una iglesia crece, es difícil que el pastor pueda tratar cada asunto de cada miembro. Imagínate, hay iglesias de 6,000 personas como Guadalajara, ¿no? De 6,000 miembros. ¿Cómo le haría el pastor Chuy para
para ministrar a cada uno de los 6,000 miembros. Es muy difícil, pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de, así como Pablo le dijo a los ancianos en Mileto, yo los encomiendo a Dios y a su palabra. Entonces el pastor tiene la función principal de alimentar con la palabra. A mí me ha tocado, a mí mismo, y me ha tocado ver a personas quienes llegamos con una inquietud, con una pregunta, con una necesidad de ser ministrados. Y antes de llegar venimos con eso, pero cuando la palabra es expuesta, nuestra duda se disipa, nuestra pregunta se responde, nuestra situación queda resuelta y pues allí se reduce la consejería. Tenemos ese concepto del que el pastor anda atrás de todos los miembros, todos los días los visita y ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Necesito un tecito, tiene retortijón, yo oro por usted, ¿no? Pero eso es hacer a las ovejas dependientes del pastor. Nuestro trabajo es alimentar y llevar a las ovejas a pastos verdes para que sean dependientes de Cristo. Claro, nosotros oramos también, pero nuestra principal tarea es dar el mensaje. El pastor también tiene la función de supervisar que los miembros sean santos, comenzando por él mismo, ¿no? Así trabaja este asunto. El trabajo del pastor es supervisar que los miembros vivan en santidad, pero primero el pastor debe de asegurarse de vivir en santidad. Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. Y esto no quiere decir, no le digas nada a nadie, que cada quien viva como quiera. No. Primero, saca la viga de tu ojo para que entonces puedas ver la paja en el ojo de tu hermano y puedas sacarla. Entonces, el pastor no es un ser superior, no es alguien infalible, es un miembro de la iglesia, tiene la tarea de alimentar y también de cuidar su santidad. Dice, ocupaos de vuestra salvación, y eso incluye la del pastor. Y una vez que nosotros sacamos esas vigas, vamos al Señor y estamos en comunión con Él, no en perfección, podemos ir y exhortar al hermano, verificar y supervisar que la iglesia camine en santidad. No debemos de olvidar que el pastor, como hemos dicho, va a dar cuentas. Aquí vemos a un pastor siendo ya sea reprendido o alabado junto con su iglesia. Pero un día vamos a estar ante el pastor de pastores y vamos a dar cuentas por lo que hicimos. ¿Qué hiciste? No, pues me la pasé ahí haciendo conciertitos. Me la pasé trayendo al hermanito que dé el testimonio, el que fue al infierno, a ese. No vieras qué bendición fue, Señor. Me traje al hermanito que era ex Mara Salvatrucha. No, hubieras visto cómo. Y también les declaré y les decreté prosperidad a todos. Se iban bien contentos, Señor. Un día vamos a estar ante Él y vamos a dar cuentas por el rebaño que está bajo nuestro cuidado. Hace poco platicaba con alguien acerca de un pastor, quien es un cantante muy famoso, pero también es pastor. El asunto es de que me platicaban que este cantante, pastor, pues nunca está en la iglesia. Se la pasa de gira, dando conciertos por todo el mundo. ¿Y la iglesia? Pues quién sabe qué cuentas le va a dar al Señor. Y la iglesia que te encomendé le va a decir al Señor, no, pues yo andaba de gira porque los hermanitos no diezmaban. Entonces tenía que andar haciendo mi business por allá para poder suplir mis necesidades. Bueno, un día vamos a dar cuentas por el rebaño que está bajo nuestro cuidado. Yo no le voy a dar cuentas al Señor por el rebaño que está en San Antonio, por el rebaño que está, no sé, en Atlanta. Yo le voy a dar cuentas a Dios por este rebaño que el Señor me encomendó. Así que vale más que estemos viviendo en santidad, ¿no? El asunto es a quién le vamos a dar cuentas, según el texto. Sabemos que a Cristo, pero fíjate cómo se identifica a Cristo aquí en este versículo. Él dice de sí mismo, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué tal? Está armado. Está armado. Y a todos nos gusta la idea de ver a Jesús como ese bonachón, ¿verdad? Como con cara así, ¿no? Sonriente, tierna, quien abraza a todos. No, es que Jesús ama a todos y abraza a todos. Sin embargo, aquí vemos a Jesús que se está revelando a sí mismo como juez. ¿Por qué digo como juez? Porque la espada era símbolo de autoridad. Ahorita lo vamos a ver. En la primera venida, en su primer venida, Jesús vino como cordero, nació en un pesebre, vino a nacer en una familia pobre, aunque muchos digan lo contrario. La ofrenda que se ofreció de parte de los padres de Jesús, o la madre, el padre adoptivo de Jesús, fue una paloma. Eso era lo que ofrecían los pobres. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, es decir, no vino a nacer en la realeza. Él vino a nacer en una familia pobre, vino como cordero, pero Él va a volver como león en su segunda venida. En su primera venida vino como abogado, un abogado que intercede delante del Padre por nosotros, pero en su segunda venida va a venir como juez. Y ese es el tema que no les gusta a muchos,
Yo sé que este tema y que yo les diga, Jesús viene con una espada de 2 filos, viene como juez, eso puede asustar a muchos, pero ¿qué crees? Más vale asustarte y que vayas a la gloria que te quedes así tranquilo y que te vayas al infierno, porque muchos evitan decir este tipo de temas, pastores evitan hablar este tipo de temas y están llevando a la condenación a ese rebaño y le van a dar cuentas al Señor, a quien tiene la espada de 2 filos, aguda en su mano. La espada es un arma ofensiva, es un arma de combate, no es un adorno que cuelga, sino es una espada de combate. La espada también representa autoridad. En Hebreos capítulo 13, versículo 14, donde habla acerca de las autoridades, dice la palabra que Dios los puso allí, fue Dios quien los puso y que nosotros, los súbditos del reino de Dios, debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Es que no me gusta su peinado, es que no me gusta su corbata, es que no me gusta su política, y Dios te dice en Romanos 13, sujétate, porque además ellos tienen la espada en la mano. Y la espada la tienen para ejercer justicia. Bueno, el Señor está hablando acerca de que Él tiene la espada aguda de 2 filos en su mano. Y la espada de Jesús es su palabra, según Hebreos capítulo 4, versículo 12. La espada aguda, que es la palabra, se usa, ¿sabes para qué? Para luchar. Para luchar abiertamente. ¿Contra qué? Contra todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, cualquier espada que pueda tener cualquier gobernante, cualquier juez, en aquel tiempo, en el contexto aquel, y en este contexto, se queda corta, muy corta con la espada que es la palabra de Dios. Es una espada más cortante de 2 filos y penetra, dice, porque no está solamente de adorno, penetra hasta partir el alma. Las emociones, ahí es en donde está el alma, es el asiento de la voluntad, de las emociones, el alma y el espíritu. Es eso que no tienen los animales. Somos seres espirituales nosotros. Los animales tienen cuerpo y tienen alma, por eso se deprimen y los llevan al psicólogo. Pero nosotros no necesitamos ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu y el Señor, por medio de su palabra, nos habla a nuestro espíritu, con su espíritu. Así que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, todo lo de nosotros, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que descubre nuestras intenciones, ¿sabes? Yo puedo decir, ¿sabes qué? No, es que es así y así y así, venir con mis rollos y con mis cosas, pero cuando la palabra es expuesta, la palabra me prende la luz y expone mis intenciones. Yo puedo decir, no tengo malas intenciones y hago esto o digo esto, pero cuando la palabra prende la luz, ahí quedan expuestas las intenciones del corazón. Continuamos en el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, hemos mencionado que el lugar en donde una iglesia está, pues sí influye de alguna forma en sus miembros. ¿Por qué? Pues tú mismo llegaste raspando, luchando con el tráfico. ¿Por qué? Porque el punto geográfico en el que estamos, en la 4ª ciudad más grande de Estados Unidos y más poblada, pues nos afecta de esa forma, en que hay mucho tráfico y nos crea un tipo de carácter, un tipo de filosofía, de idiosincrasia, ¿no? Sin embargo, aunque la cultura del lugar influye, no debe de determinar la conducta de sus miembros. Nosotros no debemos de tener Houston attitude, actitud Houston, ¿verdad? O sea, la ciudad en la que estamos no determina nuestra conducta o no debe determinar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios. No somos ciudadanos de Houston, aunque vivimos aquí, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Nos regimos por leyes superiores. Puede que el mundo tenga estándares de rectitud, pero nosotros nos regimos por una ley superior. Nosotros no vemos lo que es legal y lo que no es legal. Nosotros vemos lo que ofende a Dios o lo que glorifica a Dios. Estamos en un estándar superior. Caminamos en la ley de Dios, en la ley superior. Lo que determina la conducta del Hijo de Dios es esa espada de la palabra, es esa espada aguda. Jesús les dice a los de Pérgamo que conoce todo lo que hacen. Conoce el lugar en donde están. Sin embargo, aunque nosotros estamos aquí, estamos dispuestos, no conocemos cómo era ese lugar llamado Pérgamo. Déjame te hablo un poquito acerca de Pérgamo. Estaba situada a unos 100 kilómetros al norte de Esmirna.
la iglesia que vimos la semana pasada. Esta ciudad de Pérgamo estaba levantada sobre una montaña alta. Era una ciudad muy importante, aunque no tanto como Éfeso y como Esmirna. Éfeso era una ciudad muy importante, Esmirna también lo era, y Pérgamo era importante, aunque no tanto como estas. A lo que se dedicaba esta ciudad era mayormente al comercio, se dedicaba también a la agricultura, a la ganadería y a la producción de tejidos de lana, sobre todo de pergaminos de alta calidad, por eso se llama Pérgamo. Nuestra palabra pergamino proviene de ahí. Un pergamino es un rollo en donde se acostumbraba a escribir, y ahí se desarrolló una producción de pergaminos de muy, muy alta calidad. ¿Por qué Jesús se refiere a Pérgamo como el lugar en donde está el trono de Satanás? ¿Te fijas? No lo dijo así de Éfeso, aunque había mucha idolatría, no lo dijo así de la iglesia que vimos la semana pasada, de Esmirna, pero sí lo dice de este lugar llamado Pérgamo, porque Pérgamo, a pesar de ser no una ciudad tan importante y tan grande como las otras, contaba con un altar dedicado al dios Zeus. Había otro templo dedicado a la diosa Atenea. Este templo estaba rodeado de una impresionante biblioteca. ¿Te fijas? Esta ciudad de Pérgamo construía los pergaminos, pero además tenía mucha información allí en ella. Tenía una biblioteca la más importante del mundo antiguo, o la segunda más importante, quiero decir. Además contaba con un centro de medicina dedicado al dios Esculapio, que es el dios de la medicina. En eso se asemeja un poco, ¿verdad? Pérgamo con Houston, porque por si no te has dado una vuelta por allí, por la calle Fanning y la Main, te vas a dar cuenta que tenemos un enorme centro médico. Aquí tenemos muchos hospitales de cáncer, hospitales de niños, hospitales de mujeres. Hay muchos hospitales aquí. Esta es una ciudad importante en cuanto a la medicina, la más importante del país. Bueno, más o menos así era esta ciudad de Pérgamo. Tenía este centro de medicina dedicado al dios Esculapio, pero hemos visto aquí varios elementos: Zeus, Atenea, Esculapio, y también era la sede principal de adoración al emperador. Había allí un altar dedicado al emperador Augusto y a la diosa Roma. Vemos entonces que era un lugar que tenía mucho conocimiento, que tenía mucha información, pero que tenía también mucha idolatría. Idolatría a dioses, pero idolatría también a hombres que estaban vivos, adoraban al emperador. A pesar de ser un lugar así, mis hermanos, tan lleno de idolatría, y cuando hablamos de idolatría en la Biblia, inmediatamente va conectado con inmoralidad sexual, porque los ritos de estos dioses incluían cosas terriblemente inmorales. Pero a pesar de todo eso, el Señor había levantado una iglesia en ese lugar. ¿El Señor puede levantar una iglesia en un lugar así? ¿Tú qué crees? ¿El Señor podrá levantar una iglesia en Las Vegas, por ejemplo, en la ciudad del pecado? ¿Por qué no? Pues lo hemos visto, lo ha levantado aquí. Y algo que vemos es que el Señor alaba a esta iglesia, resalta una virtud de esta iglesia. Le dice: tú, a pesar de estar en un lugar así, lleno de idolatría, lleno de comercio y de tantas cosas negativas, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Qué tal? Hay una traducción más literal en donde dice de esta parte, o en esta parte: has permanecido leal a mi nombre. En un lugar lleno de idolatría, en un lugar lleno de culto al hombre y al emperador, porque aquí es en donde vemos el centro de la idolatría, lo vamos a ver más adelante. Adorar al emperador no era una opción. Si alguien se negaba a adorar al emperador, se metía en serios problemas. Así que ellos, a pesar de los problemas que le podría implicar serle fiel y leal al nombre del Señor, lo fueron. Este era un lugar lleno de idolatría, en donde estos miembros de la iglesia no habían negado su fe y su lealtad a Cristo. Ellos decían: mi adoración es para Cristo. No solo lo cantaban: no daré mi vida a nadie más que a ti, ¿verdad? Y luego se la daban al otro, ¿no? No. Ellos no solo lo cantaban, ellos lo vivían, y no le daban su vida ni su adoración a nadie más que a Cristo. ¿Y cuáles eran las consecuencias de no serle leal o de darle adoración al emperador? Pues fíjate, ahí dice el mismo texto: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí mismo, en ese lugar, ya había habido un caso de alguien quien dio su vida por Cristo, quien fue un testigo fiel y dio su vida, murió en ese mismo lugar. Nosotros no tenemos datos históricos de este personaje que expresa aquí la palabra, Antipas. Sin embargo, la Escritura nos dice, nos vamos a limitar a lo que la Escritura dice, ¿no? Que fue un testigo fiel y que murió allí mismo, en Pérgamo.
Y esto, hermanos, es algo digno de admirar. O sea, no hay que buscarle mucho. Esos son los hechos y esa es la realidad. A pesar de ver las últimas consecuencias de serle fiel a Cristo, ellos no le negaron. ¿Qué tal si dijeran eso, no? A los que veamos ahí en Holiday Inn a las 7 los miércoles, es más, así no lo pongas tan difícil, los vamos a deportar. ¿Qué tal? Yo me quedo solito aquí, ¿verdad? Bueno, no sé, no quiero prejuzgarlo, pero se pone difícil, ¿no? Y cuando es un chisme, como cuando es una noticia así inflada, como coronavirus, ahorita por todos lados te lo meten, ¿no? Cuando es una noticia así inflada, todavía queda el beneficio de la duda, pero cuando ya sabes de uno que sí lo mandaron de retache a su país por estar el miércoles a las 7 en Holiday Inn, pues ahí sí ya como que, oye, ¿vamos o no vamos? ¿Verdad? ¿Qué tal? Señor, tú sabes, Señor, tú conoces mi corazón, ¿verdad? Como cantaba ahorita, mejor aquí veo la transmisión, aquí veo los hermanitos, ¿no? Desde la casa. A pesar de ver ellos las últimas consecuencias que les traía la fidelidad a Cristo, no negaron su nombre. La pregunta aquí es para nosotros, ¿cómo está nuestra fidelidad a Cristo? Porque como dije, es fácil cantar y decir, quiero serte fiel, ¿verdad? Hay un canto de Chuy García que sí va, ¿no? Toma mi vida, toma mi ser, quiero serte fiel. Ay, si lo cantamos suena bonito, ¿no? Quiero serte fiel y te seré fiel, Señor, hasta la muerte. Pero ¿qué tal cuando esta declaración de fidelidad pone en riesgo nuestro bienestar? ¿Qué tal cuando esta declaración de fidelidad pone en riesgo nuestra integridad física? Yo he escuchado testimonios, uno que recuerdo por el momento de un amigo quien iba a ministrar a la frontera mexicana y cruzando de aquí, él traía dinero que había colectado de ofrendas que iba a entregar y regalos, etcétera, y lo tomaron y lo secuestraron unos maleantes y le pusieron la pistola en la cabeza. Le dijeron, ¿eres cristiano? No, sí soy cristiano, ¿verdad? Y pues dijo, ya, Señor, ahí te voy, Señor. Pues ni modo que dijera que no, pero ¿qué tal si nos la pusieran a nosotros, verdad? Y bueno, después al final lo dejaron vivo. Le dijeron, bueno, si hubieras dicho que no, si te rajabas, si te hubiéramos tronado aquí, pero órale, ¿qué tal? Pero ¿cómo nos iría a nosotros cuando nuestra fidelidad a Cristo llega a poner en riesgo nuestro bienestar o nuestra integridad física? Y cuando hablo de bienestar, pues hay quienes al llegar una oportunidad de trabajo dicen, bueno, Señor, pues tú sabes, ¿verdad? Así que ahí me disculpa, Señor, tengo que trabajar, así que bye. Y el Señor conoce, ¿verdad? Es que bueno, hay que trabajar. Bueno, allí no estás dispuesto a sacrificar tu bienestar por Cristo. Sin embargo, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dije primeramente, no yo, sino la palabra, todo lo demás viene por añadidura. El problema es que nosotros queremos suplirnos a nosotros mismos y queremos sacrificar nuestra fidelidad a Cristo. Así que ya de la vida ni hablamos, ¿verdad? Versículo 14, ahí en Apocalipsis 2, acompáñame. Pero, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí Jesús, después de manifestar esta alabanza, que no era poca cosa, ahora empieza a manifestar los reproches. ¿Por qué? Porque el Señor no deja a sus hijos sin reprensión. Un padre que ama a sus hijos los reprende y los disciplina. Dice la palabra que únicamente el bastardo no es disciplinado por su padre. ¿Por qué? Porque al padre no le interesa. Y se da mucho, ¿no? En este país en el que estamos, en donde se da mucho ese asunto de que mis hijos, tus hijos y los nuestros, ¿no? Sí, no sé si se alcanzó a entender, ¿no? Y bueno, es difícil para el que vive en ese contexto y tiene a los hijos que no son sus hijos, pero son hijos de su esposa, le es difícil disciplinarlos. ¿Por qué? Porque no son sus hijos, entonces se pone complicado el asunto. Bueno, Dios no deja sin disciplina a sus hijos, a los que son sus hijos. A los que no lo son, bueno, pues no puedes disciplinar al hijo del vecino, ¿verdad? Aunque a veces sí como que lo piden, pero no puedes hacerlo porque te metes en problemas. El Señor no deja a sus hijos sin reprensión, no deja a sus hijos sin disciplina. Y sabes que eso no lo vuelve inflexible, eso no lo vuelve intolerante, eso no lo vuelve tirano o autoritario, lo vuelve, según la Biblia y según él mismo, como una manifestación de su amor. Aunque aquí vemos que son unas pocas cosas, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, son cosas graves. Es como si te dice el doctor, encontramos unas cuantas células cancerígenas en usted.
¿Qué tal? Sales, pues no hay problema, ¿verdad? ¿Cuántas celuritas? Más o menos de eso está hablando. Son pocas cosas, pero cosas graves. La idea general de los reproches de Jesús a la iglesia de Pérgamo tiene que ver con tolerar. ¿Lo ves ahí en el versículo 14? Tienes ahí, versículo 15, y también tienes, o sea, en otra traducción más literal, dice ahí, tú toleras entre ti. Y también tienes, también toleras ahí contigo. Tal vez suene raro, mis hermanos, esto que acabamos de leer. O sea, quizás tú te estés preguntando, ¿entonces la iglesia no debería de dar la bienvenida a todos sin distinción? A lo mejor tú te preguntas, ¿qué no es? A ver, ¿qué no es la iglesia en donde todos se aman y le da la bienvenida a todos sin distinción? Y yo te respondo, sí, todos son bienvenidos, todos lo son. Aquí, a unos cuantos pasos, hay un bar, el bar del hotel. Y sabes que si alguien se echó unas cuantas chelas ahí en el hotel y luego se viene para acá y se mete, bienvenido. Y si ya se echó varias, también es bienvenido. No va a entender nada, ¿verdad? Pero es bienvenido, no le vamos a negar la entrada. Si alguien entra sucio, si alguien entra, no sé, ponle lo que tú quieras. Todos son bienvenidos, claro que sí, todos. Pero no todos son bienvenidos como miembros. Todos son bienvenidos como visita, pero como miembros no todos son bienvenidos. Allí hay una distinción y eso, por eso mencioné en el principio que la función del pastor es supervisar la santidad de la iglesia, ¿verdad? La santidad de los miembros. Pero alguien quien no ha nacido de nuevo, pues ¿qué santidad revisamos? No se puede, ¿verdad que no? No se puede porque el pastor es pastor de ovejas, no pastor de cabras. No sé si se entiende. Y esa es la analogía, estoy usando la analogía que el Señor nos da, no estoy tratando de ofender a nadie, ¿no? O sea, estamos llamados a pastorear ovejas y pues para darnos cuenta si es oveja o no, Jesús dejó un estándar y dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si vemos que llega alguien así, en esa condición, y no se quiere arrepentir y así, bueno, pues puede seguir viniendo mientras que esté todo en orden, aquí estés tranquilo, ¿no? Pero de eso, a ser miembro de la iglesia es distinto. ¿Qué tengo que hacer entonces para ser miembro? Arrepiéntete de tus pecados. Sé parte de la iglesia universal para que entonces puedas ser parte de una iglesia local. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Nadie te va a forzar. El Señor mismo no nos está forzando. El Señor dice, vengan a mí, da la orden, pero después está la voluntad de cada uno. Nosotros sí quisiéramos que esto estuviera lleno de miembros. Hay pastores quienes quieren a más gente, no importa cómo vengan, por eso los atraen por medio de youtubers que traen y dan sus shows ahí, de comediantes cristianos, de zumba cristiana, lo que sea, lo que funcione con tal de que se llene. Pero están pastoreando cabras, y lo dijo el príncipe de los predicadores, conocido así, Charles Spurgeon. Dijo, va a llegar un día en el que en lugar de haber pastores pastoreando ovejas, va a haber payasos pastoreando y entreteniendo cabras. Y ese día ha llegado. Estamos en esos tiempos, ¿verdad? Pero no queremos que eso ocurra aquí y lo vemos. Por eso el Señor pone a los pastores para que supervisemos quienes entran al redil. Si han entrado por la puerta que es Cristo, son bienvenidos. Si no, bueno, eres bienvenido como visita, pero hay que tener cuidado y hay que orar y hay que llamarle al arrepentimiento y seguirlo haciendo. ¿Sabe que se han dado casos de personas en nuestra congregación, que está del otro lado de la ciudad, en donde llegan con un deseo genuino, ¿no? Me gusta, aquí está bonito, me gusta la palabra y bueno, pues qué bueno, ¿no? Pues aquí no le gusta enseñanza bíblica, así extraída tal de la palabra. Y qué bueno, tiene un buen juicio, tiene un buen criterio, sin embargo, viven en pecado. Y ¿sabes qué? Iba a decir brother, pero no, ¿verdad? Entonces es cousin, ¿no? ¿Cómo le decimos? Entonces, ¿sabes qué, primo? Pues no, o sea, arrepiéntete, deja tu vida de pecado, deja de vivir, porque una cosa es pecar, caer en pecado, y otra cosa es vivir en pecado, practicar el pecado como deporte. Entonces, pues ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados y serás bienvenido como miembro. ¿Y qué crees? Después ya no los vemos más, porque así como el joven rico, ¿verdad? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, así como los pastores les decimos a las visitas, deja tu vida de pecado. ¿Te estamos obligando? No, no es a fuerza. Te estamos llamando al arrepentimiento, así como Jesús lo hizo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue triste. Así muchos se van tristes a una iglesia en donde no haya problema, en donde se camuflen entre la multitud de gente, ¿verdad? Iba a decir de cabras, pero no. Es saludable que una iglesia evalúe si el visitante ha nacido de nuevo
para considerarlo como uno de sus miembros. Esa es una práctica que nosotros tenemos y es simplemente dame tu testimonio. Oye, ¿tú cómo te convertiste? No, pues fíjate que un día andaba bien mal, estaba en problemas y me dijeron vamos a la iglesia y vine a la iglesia y está bonito y ¿qué tal? Yo no veo sangre de Cristo ahí, no veo la cruz de Cristo por ahí, no veo arrepentimiento por ahí, no veo fe en Cristo por ahí. Entonces tú lo que necesitas es oír el evangelio. Mira, ven, siéntate y se le predica el evangelio y estamos buscando fe, y una vez que la persona cree en Cristo, en ese mismo momento es parte de la iglesia universal, tiene el Espíritu morando en él y es bienvenido en la iglesia local. Entonces esa es la función que la iglesia debe tener, es evaluar si el visitante ha nacido de nuevo para considerarle como uno de sus miembros. Y número 2, si el miembro de la iglesia, o sea, alguien quien ya es miembro de la iglesia, quien ya ha nacido de nuevo, en algún punto de su vida se desvía, estoy hablando ya sea espiritual primeramente o moralmente se desvía, bueno, es la iglesia la que debe llamarlo al arrepentimiento por medio de la exhortación de la palabra. Y ahí es en donde se pone el asunto distinto, difícil. ¿Por qué? Porque el pastor, somos humanos y queremos caerle bien a todo el mundo. Yo le quiero caer bien a todo el mundo, y más ahora que viene mi cumpleaños, ¿verdad? No se crea. Pero nosotros no nos gusta tener en contra de nuestra a nadie, no nos gusta que nos vean feo, no nos gusta que nos hagan bullying tampoco, somos humanos. Y ahí es en donde entra la tentación. Ay, no, Señor, ¿qué toca hablar? Apocalipsis 2, dice, ay, no, eso está pesado y no vaya a ser que ofenda al hermanito tal, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No, me lo voy a saltar. O no, ahora tenemos un mensaje especial. O es más, que sigue el grupo de alabanza cantando, ¿verdad? Y no debe ser así el asunto. Se debe de llamar al arrepentimiento por medio de la exhortación con la palabra. Bueno, los de Pérgamo no eran así. No exhortaban con el arrepentimiento a los miembros de su iglesia. Ellos eran tolerantes. Esa palabra anda muy de moda, ¿no? Hay que ser tolerantes, no hay que ser intolerantes, sino tolerantes. Bueno, ellos toleraban las siguientes cosas entre sus miembros, entre los miembros. Toleraban, según el texto, la doctrina de Balaam. Dice, tienes ahí contigo, tienes y toleras entre tus miembros a quienes retienen la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía esa doctrina? Dice el texto que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Él toleraba, o la iglesia de Pérgamo toleraba, que miembros de su iglesia retuvieran, es lo que dice esa palabra en el original, retienes, es la palabra krateo en griego y significa abrazar, significa aferrarse a algo. En este caso, ¿a qué se aferraban? A una doctrina, a una enseñanza, y particularmente dice la doctrina o la enseñanza de Balaam. Bueno, la historia bíblica en Números 22 nos da toda la narración de Balaam. Si la pudiéramos resumir brevemente, diríamos que este profeta Balaam trataba de destruir al pueblo de Dios por medio de maldición, a cambio de un beneficio material ofrecido por el rey Balac. Esa era la tarea de este falso profeta. Sin embargo, este profeta no tuvo éxito. No pudo maldecir al pueblo de Dios. No pudo hacerlo. De hecho, los bendijo. Queriéndolos maldecir, los bendijo. Lo vamos a Números 22, 24. Y eso obviamente le produjo disgusto a su verdadero Señor. El verdadero Señor de este profeta no era Jehová, no era Dios. Su Señor era este rey Balac, el rey de Moab, porque a él lo servía a cambio de dinero. Ante este fracaso de no poder maldecir al pueblo de Dios, este falso profeta le dio ideas al rey y le dijo, mira, no pudimos maldecirlos para destruirlos, pero yo te doy una idea de cómo los podemos destruir. Te voy a enseñar cómo. Mira, vas a ponerles tropiezos, les vas a poner tentaciones, y de esta forma, a causa de que ellos cedan ante estas tentaciones, ellos van a ser destruidos y vas a lograr tu propósito. No como tú querías, pero de todas maneras van a ser destruidos, ¿no? Los medios son diferentes, pero el final es el mismo. Esos tropiezos, esas tentaciones consistían en comer cosas sacrificadas a los ídolos. Me estoy apegando al texto nada más. Ellos enseñaban, la doctrina de esta consistía en que estaba bien participar voluntariamente en las comidas sacrificadas a los ídolos. En el Nuevo Testamento vemos, ¿no?, lo que el apóstol Pablo enseña. Y Pablo decía, bueno, no te pongas a preguntar si lo que te vas a comer fue sacrificado a algún ídolo o nada. Tú cómetelo y ya, ¿no? Y si algún hermano es así muy fijado en eso, bueno, pues mejor ni te comas la carne. Cómete un platito de brócoli, de verduras, qué sé yo, ¿no? Pero aquí ellos voluntariamente comían estas comidas sacrificadas a los ídolos.
Y eso representaba que se acataban al Dios al que se le había ofrecido esa comida. Por ejemplo, hoy vemos, aplicado a la actualidad, hoy vemos que hay quienes alientan a los creyentes a la idolatría encubierta, usando como pretexto la libertad cristiana. No, pues mira, tú ve y métete ahí, también persínate y también haz todo. No, tú también pon tu veladora, no hay problema, al fin que Dios es amor, ¿no? Lo mismo ocurrió con los corintios, lo vimos. La pregunta aquí ¿es acaso de idolatría algo real, un hecho real hoy entre la iglesia, aquí en este mismo tiempo? Pues, ¿qué tal los artistas cristianos de los que te hablo, no? Pues no hay idolatría de que hay un mono que se le postren y que le pidan milagros, pero pues ¿qué tal aquellos quienes pagan dinero para ir a ver a su artista cristiano que canta su canción cristiana favorita y que le gritan y lo ven como Luis Miguel, ¿no? Pues eso también es idolatría. Eso no lo vemos en la Biblia. ¿O tú viste alguna vez al rey David dando un concierto y con todos sus fans ahí gritándole, ¡ah, David! Betsabé ahí en primera fila, ¿no? No lo vemos. Sin embargo, eso es común el día de hoy. Hoy se llenan los lugares de gente que pagó su boleto para ir a adorar a Dios y adorar al becerro de oro, digo, al cantante cristiano. Hoy vemos también en las iglesias la celebración de Halloween. ¿Qué tal? En las iglesias. No, y es que le llaman de formas diferentes, ¿no? Es que es la fiesta de, ¿cómo le llaman? ¿De qué? Sí, esa onda, ¿no? No entendí, pero eso, lo que dice el hermano, lo que diga él, ¿verdad? Pero le ponen otro nombre y de todas maneras disfrazan a los chamacos y los disfrazan de Moisés, ¿verdad? Uno que otro de Satanás, uno que otro despistado, ¿no? Lo disfrazan de no sé, de Balaam, qué sé yo. Pero ay, qué bonito, es que está bonito. Y ay, no, es que, pues para no vernos raros, ¿no? Para no vernos raros, vamos a disfrazar al niño de Moisés y lo mandamos con su disfrazito de Moisés a la escuela, para que no sea el rarito de la escuela, porque le van a hacer bullying, sí, ¿verdad? No, y es que lo vamos a hacer, y te lo disfrazan en las escuelas, ¿no? Va a ser, vente vestido del personaje de un libro. Pero es lo mismo. Y ahí va el papá cristiano, ¿verdad? Árale, mijo, váyase vestido a celebrar este asunto. A mí ni me pregunten, ¿eh? Ya saben. Pero esto se toleraba ahí, eso se enseñaba y se toleraba como algo aceptable. Y la segunda cosa que ellos toleraban entre sus miembros era aquellos quienes enseñaban a cometer fornicación. La palabra que vemos aquí como fornicación es la palabra porneo. Implica todo acto sexual fuera del contexto matrimonial. El Señor reservó eso para el matrimonio, pero fuera de eso es pecado y se llama fornicación. Y esto incluye también la homosexualidad, eso incluye también el adulterio. En el contexto bíblico, como dije, siempre la idolatría iba conectada con algún tipo de perversión sexual. Y eso también se entiende como inmoralidad sexual de forma literal, es lo que vemos aquí. ¿Cómo lo aplicamos actualmente? Bueno, mis hermanos, aunque no lo creas o te sorprenda o a lo mejor no, hay iglesias en donde se alienta a los jóvenes a que tengan sus experiencias para ver si son compatibles o no. Yo digo, hombre, mujer, ¿dónde está la incompatibilidad? ¿No? Ponle tú que es un elefante con una jirafa, pero son dos hombres, un hombre y una mujer, ¿cuál incompatibilidad? Y hay pastores quienes alientan a que los jóvenes tengan experiencias de este tipo y otro tipo de experiencias que me voy a limitar a decir porque hay niños, pero usted me entiende, ¿no? Y ellos dicen, está bien, siempre y cuando se amen, ¿verdad? Siempre y cuando haya amor, ¿verdad? Pues el amor pues lo vence todo. Y el amor cubre multitud de pecados y sacan sus textos fuera de contexto, ¿no? Vemos tantas y tantas iglesias en donde está lleno de personas atrapadas en la pornografía. Y cuando vienen ante sus pastores para decirles su problema, o no le llamo su problema, perdón, su pecado, dicen, está bien, nomás con moderación, ¿verdad? Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, pues hay qué pequeño problemita, ¿verdad? No pasa nada. Dice la palabra, los juzgará Dios. Así que tenemos que seguirle llamando pecado lo que es pecado. Tenemos que seguir siendo intolerantes con lo que Dios es intolerante, ¿cierto? El reproche de Jesús a la iglesia de Pérgamo era que ellos toleraban, es decir, que tenían como miembros a quienes retenían o abrazaban
esta otra doctrina que viene a continuación, las otras y esta, la doctrina de los nicolaítas. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Y esta es la misma doctrina de la que hablamos cuando hablamos acerca de la iglesia de Éfeso. La palabra nicolaíta significa vencedor, significa conquistador del pueblo. Eran un grupo de personas que trataban de ejercer autoridad y dominio en la iglesia sin ser puestos para ello. Es decir, Dios había designado a un pastor, quien va a dar cuentas, pero había un grupo o grupos dentro de la iglesia que decían, yo no estoy de acuerdo con él, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está haciendo, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor está decidiendo, no estoy de acuerdo con eso, así que ¿sabes qué? Pues yo no sé cómo le vamos a hacer, y eso se corre y se va haciendo como gangrena, van tratando de buscar quienes sean igual que ellos, y ¿qué crees? Lo encuentran. Y después, ¿qué crees que hacen? Van y amenazan al pastor y le dicen, si no le bajas con esto, si no cambias esto que no nos gusta, nos vamos. Y el pastor, no se vaya, hermanito, vamos a cambiarlo todo, como usted quiera. Bueno, esos son los nicolaítas. Los nicolaítas representan esas facciones que tratan de levantarse en las iglesias oponiéndose a la autoridad puesta por Dios, tratando de imponer sus propias reglas. Y ellos creen que por ser un buen número pueden hacer oír su voz. Y eso pasa, hermanos. Ellos creen que por ser un buen número pueden imponer su propia voluntad. Esas doctrinas, hermanos, se complementan, tanto la que vimos acerca de que incluía comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo de Balaam, y la doctrina de los nicolaítas se complementan porque fomentan la anarquía. No, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. ¿A poco el pastor va a venir y me va a decir que me case yo? No, si no lo siento. Si es que, no sé. ¿A poco el pastor me va a decir a mí lo que veo o lo que no vea en internet? Por favor, yo soy independiente. Nadie puede enseñorearse de mí. ¿A poco el pastor me va a decir esto y esto y me va a prohibir? No, nadie te prohíbe. Nadie te impone. Esto es voluntario. ¿Quieres vivir en pecado? ¿Quieres hacer lo que te da tu regalada gana y que nadie te diga nada? Puedes hacerlo. Bien puedes. Pero aquí no. Así vemos. Suena intolerante. Bueno, pues hay que leer más la Biblia porque Jesús dijo, todo aquel que no aborrece a padre y madre no puede ser mi discípulo. El que quiere ser mi discípulo tome su cruz y sígame. Pues lo vemos ahí, no hay de otra. Así que si está enojado, pues no se enoje conmigo, reclámale al Señor. El Señor es santo, mis hermanos, y viene por una iglesia santa. Versículo 16 de Apocalipsis 2. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé con ellos o contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, aquí vemos una reprensión, vemos una advertencia. Y esta reprensión y esta advertencia, mis hermanos, son evidencia del amor y del cuidado de Dios. Cuando te sientas reprendido, cuando te sientas que te llegó el varazo del Señor por medio de la palabra, siéntete amado y siéntete privilegiado. Preocúpate cuando estés apacentando cerdos ahí, ¿verdad? Y que no tengas a nadie a tu alrededor y que nadie te diga nada y que estés haciendo tu santa y gadarena voluntad, ¿no? Pero el Señor muestra su amor haciendo un llamado al arrepentimiento. Bueno, el pastor y los ancianos y los miembros debían de cambiar su manera de pensar en cuanto a la tolerancia. Piénsalo, el Señor está diciendo, el mismo Señor Jesús está diciéndole al pastor primeramente, arrepiéntete y dale este mensaje a tus ancianos, a los líderes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, y dale el mensaje a la iglesia, a los miembros de la iglesia, no los que visitan vienen, entran y salen, no hay problema, pero los que son miembros y que les interesa estar en una iglesia santa, dales este mensaje y diles que cambien su manera de pensar en cuanto a la tolerancia. Nosotros no tenemos la misma mentalidad de tolerancia, el mismo concepto de tolerancia que tiene el mundo, en donde dice, no, hay que ser inclusivos y está bien. Es más, si sales del closet, wow, qué bueno, bravo, qué valiente. Yo respeto. Mira, nosotros no tenemos nada en contra de la persona, tenemos todo en contra de lo que ofende el diseño de Dios. No tenemos nada en contra de una persona que aborta, pero sí tenemos todo en contra de eso que ofende a Dios. Dios ama a esa persona, Dios amó a esa persona que dio a su hijo, y si esa persona se arrepiente, recibe perdón de pecados, igual que cualquier otra.
Vemos entonces que el Señor les dice, ustedes tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su manera de pensar en cuanto a la tolerancia. ¿Por qué? Porque según la misma palabra, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, no debe de tolerar el pecado en sus miembros. No estoy hablando de volvernos un club de santos. O sea, ¿se entiende? De un club de gente que, yo aquí nadie peca. No, todos pecamos. La única diferencia es que cuando nosotros pecamos, nos arrepentimos. Y cuando alguien nos reprende y nos exhorta por nuestro pecado, somos humildes y lo reconocemos y decimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, me arrepiento, cambio mi manera de pensar. Todos son bienvenidos, sí, entren por la puerta que es así, estrecha, caminen por el camino estrecho, pero vengan, está bien. Cuando alguien se desvía debe poner en orden, se le debe de poner en orden, como dice Mateo 18. Mateo 18, el Señor, después de hacer la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, Él dice, si tu hermano peca, eso está hablando dentro del contexto de la iglesia. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? No a mi compadre, no al primo, sino al hermano, a un miembro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces lo perdonaré? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y después dice el Señor, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a 2 o 3 de la misma membresía de la iglesia para que entre ellos lo convenzan y le hagan ver su pecado. Pero si no los oye ustedes, díganlo ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia, que es santa, pueda exhortarles, hacerle ese llamado al arrepentimiento. Esa es la función de la iglesia. ¿Te fijas cómo es muy distinto de la idea que nos venden, en donde es un club donde entramos y salimos, se apaga la luz para que nadie te vea, ves el show, escuchas la disertación y te vas corriendo antes de que digan amén? Es más, hasta tocan una canción para que poco a poco se vayan saliendo y ya cumplimos ya, ¿verdad? Ya fui por la bendición. Y nadie se mete contigo. Bueno, la iglesia que yo veo en la Biblia no es así. Es una iglesia en donde el pastor es llamado para que, pues, llame a los hermanos al arrepentimiento, en donde los miembros se llaman y se exhortan unos a otros al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque se aman, porque no quiere verlo perdido, porque no quiere verlo viviendo las consecuencias de su pecado. Si no se corrige el pecado, mis hermanos, se convierte en algo normal. Es como cuando huele feo, ¿verdad? ¿Qué feo huele? Pues respira profundo y se va a quitar. Después de un ratito ya no va a oler más feo. ¿Por qué? Porque se fue el olor, no, porque te acostumbraste a esa pestilencia. Bueno, el pecado es así. Si no se corrige, se vuelve normal. Y el asunto es de que es interminable. Quizás tú ves cosas en internet en donde, no, mira, esto está pasando en esta iglesia, esto otro está pasando en esta otra iglesia, no quiero entrar en detalles, pero dices, ¿cómo llegaron hasta ahí? Bueno, no fue de la noche a la mañana. No fue que de la noche a la mañana ya terminó así el asunto de pecado en la iglesia. No, fue de a poquito, de a poquito. De a poquito fue creciendo hasta llegar a lo que llegó. Si algún miembro no se arrepiente de su pecado, debe de haber cero tolerancia. Cero tolerancia. Y no estoy hablando de ir y condenarle y mandarlo al infierno. No. Cero tolerancia en cuanto a no decir, bueno, pues ¿quién no peca, verdad? Eso pasó en primera a los Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo les dijo, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, la misma palabra, ¿te fijas? Y nosotros a veces nos espantamos. ¡Ay, pasó esto en la iglesia! No, es lo más común. No estoy diciendo que sea lo normal o lo bueno, pero es algo que ocurre a menudo. ¿Por qué? Porque por ahí es por donde Satanás pone tentación. Por esta parte que llamamos de la fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo era este envanecimiento? Que ellos creían o pretendían ser más buenos que Dios. Esta persona está en abierto pecado, pero no le digas nada porque, pues no se vaya a sentir mal, ¿verdad? Y se vaya a ir, no se vaya a incomodar. Dice, ustedes están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pues no se trata de sumar gente y no de restar gente, no. Se trata de sumar miembros. Se trata de sumar miembros santos. Eso es lo que vemos aquí. Ciertamente yo,
como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No de hipocresía, no de una cara bonita, pero una vida fuera de las puertas de la iglesia totalmente reprobable ante Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿te fijas? Con las visitas o con aquellos parientes quienes andan de esta forma. Bueno, con esos dice el Señor, pues ¿quién les va a predicar? Tienes que ir. Pero con aquellos quienes dicen ser miembros, quienes dicen ser cristianos, pero viven de esta forma, dice el Señor, pues no, con esos no se junten. Pues en tal caso, dice, si se tratara de no juntarse con los de este mundo, que son avaros, que son ladrones, que son idólatras, dice, pues si así fuera tendrían que salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Te parece muy radical este asunto? Bueno, esa es la misma Biblia que tienes tú ahí sobre tus piernas. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, no toleren este tipo de conductas en la iglesia. El asunto es de que a veces no se hace, no se obedece a lo que la palabra está diciendo explícitamente. ¿Por qué? Porque si se va el hermanito es el mejor diezmador de la iglesia. Así que hay que ser tolerantes. Esa puede ser una. O la otra, la peor, pensaría yo, es porque el pastor y los ancianos andan igual y no tienen ningún tipo de calidad moral para hacer lo que la palabra de Dios dice. Esto puede parecer una medida drástica, pero así hay que ser con el pecado. Hay que ser drásticos con el pecado. Se debe de cuidar, dijimos, la santidad de la iglesia. Debemos de no tolerar estas cosas, porque ser tolerante en estas cosas, como estamos viendo, es algo que el Señor reprocha. Ustedes qué bueno que sean buenos, qué bueno que sean buena onda, pero se les pasó la mano, mis queridos hermanos de Pérgamo, lo que está diciendo el Señor. Ocurre lo mismo en lo individual. El cristiano no debe de tener en su vida pecado, no debe de tolerar pecado en su vida, debe ser radical con el pecado en lo individual. Jesús dijo en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Así de radicales hay que ser con el pecado, uno mismo, y así de radicales debemos de ser en la iglesia también. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ahora hablando analógicamente, mejor es que haya una silla vacía, mejor es eso, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Porque de uno, más uno, más uno, más uno, y al rato tienes llena la iglesia de gente con la doctrina de Balaam, de gente con la doctrina de los Nicolaitas, y se termina disolviendo la iglesia, en el peor de los casos. Si el pecado se tolera, es el mismo Señor quien promete venir y poner orden en la iglesia, es lo que dice el versículo 16 en la segunda parte. Si no te arrepientes, si no corriges, si no te pones radical y si no te pones en serio con el tema del pecado, dice el Señor, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El arrepentimiento, mis hermanos, es urgente. No podemos decir, bueno, sí, ya sé que estoy mal, voy a orar para ver cuándo. No, es urgente. ¿Por qué? Porque la intervención de Jesús en su iglesia es inminente. Dice el Señor, vendré a ti pronto. Otra traducción dice, voy en camino ya voy en camino. Hay creyentes quienes, como dije, son confrontados con su pecado y todavía dicen, pues voy a orar para ver si lo dejo. ¿Qué vas a orar? El Señor está diciendo, arrepiéntete, no tienes que orar. O hay quienes dicen, pues le voy a echar ganas, ¿verdad? Le voy a echar ganas. Sin embargo, parece como que están ganando tiempo antes de que el pecado los destruya o antes de que el Señor mismo les discipline, ¿no? Así como el niño que ya sabe que como quiera le van a pegar y pues dice, bueno, pues ya
Ya me van a pegar como quiera, pues les sigo. De aquí a que lleguen con el cinto, pues les sigo dando, ¿no? O lo que me dijeron que no hiciera. Muchos pretenden hacer eso con Dios. La misma herramienta que el Señor usa es la que nosotros debemos de usar para derribar esas doctrinas como la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, que es la espada del Señor, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, porque todo empieza en un pensamiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ay, Señor, ¿por qué me pones esos pensamientos? No le eches la culpa al Señor. Esos pensamientos vienen de nuestra concupiscencia, de nuestra carne, pero es elección nuestra si dejamos que los pájaros hagan un nido cuando vuelan sobre nuestra cabeza. Es la palabra de Dios nuestra arma para derribar a esas doctrinas que hacen tropezar a los hijos de Dios. Es responsabilidad de cada uno estar lleno del Espíritu y de la palabra. Es responsabilidad de cada uno. Cuando uno como pastor tiene claro eso, uno puede dormir tranquilo. Aunque no te niego que hay noches que son difíciles el poder dormir. Pero cuando uno confía en, como lo dijo el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra, como lo dijo el apóstol Pablo, los encomiendo a Dios. Yo no he rehuido a hablarles todo el consejo de Dios. Bueno, cuando uno hace eso puede descansar y dormir un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra se expone y ya es responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Si se lleva el bocado, ¿verdad? Si se lleva la cucharada a la boca o no. Es responsabilidad del pastor y de los ancianos usar bien la palabra de verdad, como dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta, 2:14. Es nuestra responsabilidad del pastor y de los ancianos el redarguir, el reprender y el exhortar con toda paciencia y doctrina, como dice segunda de Timoteo 4:2. Versículo 17, ahora sí, de Apocalipsis 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y una vez más, el Señor hace una promesa. Hace una reprensión, hizo una alabanza, hace una reprensión y hace una promesa. Esta promesa, si tú lo ves en el texto, es una promesa individual. Está hablándole al pastor para que le dé el mensaje a la iglesia, pero vemos esa pluralidad. Sin embargo, lo maravilloso es que dentro de esa pluralidad nosotros podemos dar una respuesta individual. Es individual esta promesa que el Señor hace. La respuesta individual es una respuesta que no depende del otro. Nadie puede permanecer en su pecado solo porque otros lo hacen, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, yo voy a cambiar cuando el otro cambie. No, es que esta iglesia está toda mal. Y cuando todos cambian, entonces yo voy a cambiar. Bueno, no hay peor necedad que eso, mis hermanos. El Señor hace este llamado. Les dice, si te alineas con mi palabra y perseveras en santidad, hay promesas reservadas. Una de las promesas es que el Señor nos va a alimentar. Dice, yo daré a comer del maná escondido. Y eso implica, el maná escondido implica comunión e identidad con Cristo. Piensa en el mejor platillo que has comido en tu vida. Bueno, no es comparable con la comunión con Cristo, la cual a veces despreciamos. Y la cambiamos por el Facebook, y la cambiamos por irnos rápido. Señor, pues, no, ya ni oré hoy. Bueno, pues, ahí el Señor sabe, ¿verdad? Y tenemos el mejor plato, el maná del cielo, el maná escondido, y muchas veces lo rechazamos, ¿no? Salmos 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No es solo un alimento espiritual para el tiempo presente, porque lo recibimos, ¿verdad? Es de lo que estoy hablando, pero aquí se refiere a una comunión extendida hasta la eternidad, en donde va a haber un banquete de maná escondido, servido por el mismo Señor Jesús. ¿Qué te parece? Eso es lo que el Señor promete. Eso es lo que muchos rechazan. Bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y también promete que no seremos avergonzados. Él dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa otra promesa que vemos en el texto se puede interpretar con un ejercicio romano, algo que se hacía en el Imperio Romano, que era llamado suertes. Ese ejercicio consistía en que si un delincuente
resultaba culpable, le daban una piedra negra, una piedrecita negra. Pero si resultaba inocente, le daban una piedrecita blanca. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí? El Señor nos está hablando acerca de la justificación, porque el Señor ya nos ha declarado inocentes delante de Él por medio de Jesucristo. Y eso nosotros lo sabemos por la fe. ¿Cuántos lo saben por la fe? Pero un día estaremos delante del Señor y vamos a recibir esa piedrecita blanca. Aquellos quienes hemos permanecido, aquellos quienes hemos recibido la exhortación del Señor y hemos respondido lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la piedrecita dice escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y eso lo vemos por toda la Biblia, cómo el Señor les dio nuevos nombres a aquellos a quienes llamaba. Como Abraham le llamó Abraham, a Jacob le cambió el nombre a Israel, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque este nombre nuevo que el Señor nos da a aquellos quienes hemos sido justificados nos conecta con nuestra condición de hijos. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no somos el borracho, ya no somos el valiente, ¿verdad? Ya no somos el diablo. Ahora tenemos un nombre nuevo, una identidad con Cristo. Ahora somos hijos, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Ese es el nombre que el Señor nos da. Esa es la identificación con Cristo, es lo que nos trae la comunión con Cristo y esta promesa. Entonces, esta promesa la podemos resumir con una comunión profunda con el Señor, de la cual disfrutan aquellos quienes no son tolerantes con el pecado. Porque cuando somos tolerantes con el pecado, la comunión se interrumpe. Esa es la respuesta por la cual muchos, no, ¿por qué no puedo orar? ¿Por qué nomás abro la Biblia y la abro y pum? Bueno, revisa si hay pecado en tu vida. Revisa qué es lo que has estado tolerando. Ahí está. Y eso nadie más lo puede hacer por ti, porque resulta que esas pequeñas zorras son las que acaban con toda la viña. Son esas pequeñas cosas que decimos, eso no es nada, nadie me ve. Eso no es nada, todos lo hacen. Bueno, eso puede ser algo que está influyendo en que la comunión con Dios se interrumpa. Pero la promesa del Señor es esta comunión profunda con Él. Y esto viene para quienes no son tolerantes con el pecado, para aquellos quienes son fieles al Señor, no perfectos. No quiere decir que nunca van a pecar, pero son aquellos quienes quieren ser fieles al Señor y que cuando se ensucian, cuando se enlodan, lloran por su pecado y van rápidamente al Señor y le dicen, como cantábamos hace rato, purifícame, Señor, purifícame. No es aquel que se ensucia tantito y dice, bueno, pues ya me ensucié, vámonos al lodo, a revolcarnos. El Señor dijo, no deis lo santo a los perros, no echen las perlas delante de los cerdos. ¿Por qué? Porque los perros, como dice el proverbio, vuelven a su vómito. Los hijos de Dios no. Los cerdos se revuelcan en el cieno, los hijos de Dios no. Podemos caernos, pero no nos revolcamos allí. Y cuando pecamos, vamos arrepentidos al Señor y no queremos volver a pecar. Pero el Señor dijo, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que tenemos nosotros ante nosotros mismos una esperanza. Sí, una reprensión, es fuerte, sí, el Señor dice, yo no estoy jugando, esto es en serio, pero también tenemos la provisión para cumplir la voluntad de Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos hablas por medio de ella, nos muestras tu amor por medio de tu palabra. Y Señor, nosotros no queremos ser negligentes con la palabra que hemos oído. Queremos, Señor, serte fieles, así como este siervo fiel te fue fiel a ti. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu gran misericordia. A ti te damos la gloria, a ti te damos alabanza. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares y, Señor, sigue hablando en nuestros corazones. Queremos amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces y no permitir que ese poco de levadura leude toda la masa. Queremos, Señor, caminar con esto en nuestro corazón y que esta iglesia que nace, esta iglesia que comienza, sea una iglesia santa que tiene claras las cosas, no una iglesia que busca solamente el crecimiento numérico y ese tipo de cosas. No nos importa, Señor, si tenemos un local o no tenemos un local, un edificio o no un edificio. Lo que queremos es que tu iglesia sea edificada, que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de tu Hijo sea edificado.
sea santificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. Muchas gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan muy buen resto de la semana. Saluda a alguien ahí atrás de usted.